Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial y en esta ocasión el primer tutorial de este año 2024. En esta oportunidad quiero compartirte esta preciosa princesita porque estamos trabajando en princesas Disney, ¿recuerdas? Desde el año pasado. Y en esta oportunidad quise tejer y traerles a nuestra princesita Jasmine, una princesita muy especial con muchos accesorios que se ve preciosa. Y en la película, una princesita que siempre buscó casarse por amor y me pareció muy hermosa para realizar a inicio de año. El saludo de hoy va para mi querida Fátima y todas mis chicas de membresía y también las de WhatsApp, el grupo de WhatsApp donde siempre compartimos y estamos mucho más cerquita. Un saludo especial para todas ellas. Si quieres que realice algún saludo en especial, escríbeme en los comentarios el nombre y con gusto en el siguiente tutorial de otro diseño estaré saludándolas con mucho cariño y mucho placer. En esta oportunidad nuestra princesita mide aproximadamente 30 centímetros. 30 centímetros. 30 centímetros mide nuestra princesita Jasmine. Todas las princesitas Disney miden aproximadamente igual porque las realizamos con el mismo patrón del cuerpo base. ¿Listo? Y pues de acuerdo al cabello, a la amplitud de su cabello y demás, crecen o se quedan en los 30 centímetros. Así que para que te quede 30 centímetros siempre te sugiero tejer con el mismo gruesor de lana con el que yo tejo. Una lana de 2 milímetros de gruesor que es 100% acrílica y también tejer con una numeración 3.5 milímetros. En esta oportunidad vamos a tejer el collar, los aretes y la gema con una de 2.5 milímetros para que estas piezas nos queden más pequeñitas. También te sugiero tejer con acrílico porque pues queda como con más forma, dándole un poquito de dureza, pero si no puedes tejer, ya sabes que con cualquier tipo de hilo, con cualquier aguja y pues te va a variar un poco el tamaño, pero te va a quedar de por sí muy hermosa. De arrancar a tejer conmigo esta princesita, quiero pedirte que te suscribas, que actives la campanita de las notificaciones, que comentes, que compartas el video, también que me etiquetes cuando la realices. Como autora del patrón, me encantaría ver tu princesita terminada y también que me ayudaras a crecer en el canal etiquetándome como autora. Es muy importante para mí y sin más, y también si quieres descargar el patrón en PDF guardadito en tu correo electrónico, aquí en la descripción te dejo el enlace para que me apoyes y también lo puedas descargar escrito. Sin más, arranquemos. Bueno, mis chicas y mis chicos, para comenzar con el tutorial parte 1, vamos a realizar primero este cuerpo base. Las que ya han trabajado conmigo, las princesas anteriores, que si no las has visto, te lo dejo también como sugerencia, ya llevamos bastantes princesas. Vamos a trabajar este mismo cuerpo que hemos usado para todas las demás princesas. Es un cuerpo base que creé y está aquí en el canal el tutorial paso a paso. Te lo dejo por aquí arriba y en la descripción del video también te dejo el enlace. Debes picarlo e ir a tejerlo tal cual como está en el tutorial. ¿Listo? También no olvides tejer sus orejitas que hay en el tutorial, también te las enseño. Vamos a tejer todo esto y luego volvemos aquí al tutorial de Jasmine parte 1 para continuar con su blusa, su pantalón, su cabello y todo lo demás, ¿vale? Vamos a realizarlo y volvemos. Ahora sí, mis chicas, vamos a comenzar con sus zapatos. Este es el tipo de zapatito que siempre hemos trabajado para las demás princesas y lo vamos a realizar también para nuestra princesa Jasmine. He realizado uno y voy a realizar con ustedes el zapatito número 2. Vamos a tener que realizar 2 zapatitos. Y vamos a hacerlo con el hilo turquesa, que le voy a llamar así en esta ocasión, que es un tono el cual he escogido para todo su traje, su pantalón y su blusa. Vamos a hacerle contraste con uno más claro y también para su diadema un azul más oscurito o su gema que tiene en su diadema.
en su cabeza. Y vamos a ir haciendo este tipo de contrastes. Por ahora vamos a trabajar los zapatos, el pantalón y la blusa de este tono turquesa o celeste si no conseguiste el turquesa. Vamos ahora a realizar un anillo mágico de esta forma. Y dentro de nuestro anillo mágico vamos a trabajar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos bajos y cerramos nuestro anillo mágico. Recuerda que yo cierro las rondas, pero tú lo puedes trabajar en espiral como trabajas todos tus amigurumis, ¿vale? Vamos a trabajar la ronda número 2. En la ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos los 7 puntos, 7 aumentos. Aumento ya sabemos que es realizar 2 puntos en el mismo lugar. Voy a realizar los 7 aumentos y me va a quedar un total de puntos en esta ronda de 14. 14 puntos en total. Pasamos a la ronda número 3. En la ronda número 3 vamos a trabajar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a hacer un aumento. Y vamos a volver a repetir este patrón. Nuevamente 6 puntos. Y hacemos un aumento para finalizar. En total en esta ronda 3 te van a quedar 16 puntos. Vamos ahora a trabajar la ronda número 4 y la ronda número 5, 2 rondas. Estas 2 rondas las vamos a hacer de esos mismos 16 puntos. Pero la ronda 4 la vamos a hacer tomando solo la hebra trasera de nuestros puntos. Esta hebrita que nos queda en la parte de atrás del punto bajo, la tomamos y en la ronda 4 trabajamos solo tomando esa hebra. Recuerda que YouTube nos permite poner los videos mucho más lento, en una velocidad más lenta o también si lo deseas en una velocidad más rápida, si estás tomando nota primero del patrón para luego realizarlo o si estás tejiendo conmigo también lo puedes poner mucho más lento. Aquí ya terminé la ronda 4 de los 16 puntos y paso a la ronda 5. Voy a girar el trabajo para que me quede por el derecho, que ya se me estaba volteando así. Y vamos ahora en la ronda 5 a trabajar los mismos 16 puntos, pero tomando ya todo el punto, como siempre lo tejemos, normal. Y hacemos esta ronda número 5. En la ronda número 6 vamos a trabajar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego vamos a hacer una disminución. Y vamos ahora a trabajar para terminar 7 puntos también. Esta será nuestra última ronda del zapato.
nos tienen que quedar 15 puntos. Hacemos una cadena y dejamos una hebrita larga para esconder cuando tengamos con la aguja lanera. Y la hebra interna del anillo mágico también con la aguja lanera la escondemos. Y tenemos ya nuestro segundo zapato. Recuerda que tienes que hacer el segundo tú también para que te queden los dos zapatitos. Vamos ahora a trabajar lo que es el pantalón. Vamos a comenzar el pantalón y vamos a trabajar para iniciar una sola fila de un tono más claro del que estamos trabajando todo su traje. Vamos a utilizar en este caso un celeste muy clarito, un celeste bebé, un tonito más claro que el que estoy utilizando para el pantalón. Vamos a trabajar para iniciar con ese tono. Si no lo tienes, puedes hacer todo el pantalón del mismo color. Vamos a iniciar dejando una hebra larguita porque el pantalón lo vamos a coser cuando se lo coloquemos al cuerpo. Entonces con esta hebra larguita que estoy dejando antes de iniciar las cadenas me sirve para enhebrarla con la aguja lanera y coser la abertura que va a quedar abiertita atrás en la espalda y la podamos cerrar al terminar el pantalón y colocárselo. Si quieres dejarlo de quitar y de poner, puedes colocar, en vez de esta hebra larga y coser, puedes colocar un botoncito que pase por en medio de los puntos que vamos a trabajar. Dejando esta hebra larguita, iniciamos realizando 24 cadenas al aire. Cuando tengas las 24 cadenas al aire, vamos a comenzar desde la segunda cadena a trabajar 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Teniendo los 10 puntos bajos, vamos a trabajar ahora un punto media vareta o también le llamamos punto bajo alto. Este punto se realiza igual que el punto bajo, solo que tomamos hebra antes de iniciar. Entonces vamos a realizarlo un punto bajo, alto o media vareta. Luego en el siguiente trabajamos un punto alto o pilar. Un punto alto, luego trabajamos otra media vareta y aquí ya nos queda como en el centro un piquito más sobresaliente que lo demás y continuamos tejiendo toda la cadena de punto bajo. Lo que nos resta, que son 10 cadenas, vamos a tejer 10 puntos bajos. Aquí cambiamos de hilo en el último punto e introducimos ahora sí el turquesa. Dejé el último punto bajo sin cerrar porque voy a cerrar con el otro hilo. Voy a cortar la hebra y voy a cerrar con el hilo turquesa. Tomando la hebra de hilo turquesa voy a cerrar el punto bajo que dejé sin terminar. Y voy a comenzar la ronda o fila número 2. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y voy a ir escondiendo esas dos hebras de esos dos tonos mientras voy tejiendo la fila número 2. En la fila anterior nos quedaron 23 puntos. Vamos ahora a trabajar la fila 2. Y todo lo demás del pantalón lo vamos a realizar todo en media vareta o punto bajo alto. ¿Listo? Todo lo demás. Vamos a hacerlo en ese punto, tomando hebra primero. Vamos a trabajar en la fila 2 tomando solo la hebra delantera de los puntos. No el punto completo, sino la hebra delantera, para que nos quede un relieve
en la parte del frente como una separación entre la cintura y el resto del pantalón. Vamos ahora a realizar 3 puntos, 1, 2, 3 y hacemos un aumento en el siguiente. 2 puntos en el mismo lugar. Ya ahí estoy escondiendo las hebras anteriores. Luego vuelvo y repito 3 puntos. 1, 2, 3 y un aumento. Recuerda que esta fila la hacemos tomando solo la hebra delantera. Ahora vamos a trabajar 7 puntos sin aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos ahora a trabajar 3 puntos. 1, 2, 3, hacemos un aumento y repetimos 3 puntos. 1, 2, 3 y terminamos la fila con un aumento. Nos han quedado en total 27 puntos. Pasamos a la fila número 3. En la fila número 3 vamos a trabajar tomando todo el punto normalmente de aquí en adelante y vamos a trabajar el patrón de 3 puntos. 1, 2, 3 y vamos a hacer un aumento. Este va a ser el patrón que vamos a trabajar toda la fila. 3 puntos. 1, 2, 3 y un aumento. Así vamos a hacer toda la fila. Y nos van a quedar en total 33 puntos. Así se va viendo nuestro tejido y vamos a pasar a la ronda o fila número 4. Vamos a trabajar la fila 4 con el patrón de 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Este patrón lo vamos a repetir por 6 repeticiones, 6 ocasiones. 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Ya llevo 2 repeticiones. Voy a hacer 6 repeticiones y al final me van a quedar 3 puntos pendientes por tejer. Voy a trabajar de esos 3, 2 puntos y en el último, en esta esquina, trabajaré un último aumento. De esa forma me van a quedar en total y te van a quedar 40 puntos en total en esta fila. Esta sería nuestra última fila y vamos a empezar a trabajar las piernas. Cada pierna, como nos quedaron en la fila 4, 40 puntos en total, cada pierna vamos a trabajarla de 20 puntos. Así que voy a comenzar a tejer la primera pierna. Voy a trabajar los 20 puntos. Y al terminarlos, los 20 puntos, que he llegado completamente al centro, a la mitad de nuestra cintura, voy a unir con punto deslizado en el primer punto que acabo de tejer para cerrar la primera pierna. Y voy a empezar a trabajar las demás en rondas. ¿Listo? Así en rondas para trabajar la primera pierna. Luego voy a hacer, obviamente, que esto que estamos haciendo en esta primera pierna lo vas a tener que repetir en este otro lado en la segunda pierna, la segunda manga del pantalón. Vamos a enhebrar acá, trabajamos los 20 puntos que acabamos de hacer y unimos para empezar nuestra segunda pierna o nuestra segunda manga. Aquí voy a trabajar los mismos 20 puntos. Esta sería la ronda número 6.
Vas a tejer desde la ronda 6 hasta la ronda número 9. En total 4 ronditas de esos mismos 20 puntos. En la ronda número 10 vamos a trabajar un patrón de 3 puntos. 1, 2, 2 y 3 y hacemos un aumento. Se me está soltando. 3 y hago un aumento. Este es el patrón que voy a repetir por toda la ronda 10. 3 puntos. 1, 2, 3 y hago un aumento. Al terminar te van a quedar 25 puntos. Vamos a trabajar la ronda número 11 con esos mismos 25 puntos. En la ronda número 12 vamos a trabajar disminución en punto bajo. Vamos a hacer estas dos últimas rondas en punto bajo y vamos a trabajar disminución en todos los puntos. Vamos a hacer solo disminuciones. De esta forma, ajustando nuestro tejido, que no nos queden las disminuciones muy amplias, para que nos quede el pantalón un poco ancho. Aquí yo ya voy dando la vuelta de toda esta ronda de disminuciones y al terminar me va a quedar un solo puntito y lo voy a tejer solito, de esta forma. Nos quedaron 13 puntos de esta ronda número 12 y vamos a trabajar la última ronda, la ronda número 13. También con punto bajo, pero vamos a tomar solo la hebra trasera de los puntos. Y trabajaremos estos mismos 13 puntos, tomando la hebra trasera, como un pequeño bordo para terminar nuestra primera manga. Recuerda que este mismo procedimiento lo vamos a realizar en la siguiente manga. Exactamente igual. Puedes retroceder el video para que repitas este mismo proceso. Solo debemos aquí cortar la hebra y enhebrar en la parte de arriba, comenzando con la segunda manga. Voy a dejar una hebra larguita para coser, esconder con la aguja lanera. Y así nos ha quedado nuestra primera manga. Vamos a trabajar la segunda. Vamos a enhebrar y vamos a trabajar los 20 puntos, cerramos y continuamos exactamente igual como hicimos en esta. Esta pequeña abertura que nos va a quedar atrás nos va a permitir introducir el pantalón en el cuerpo y luego con el hilo que dejamos al inicio la vamos a cerrar y a coser. Así vamos a terminar nuestro pantalón. Yo ya lo he terminado, la otra manguita nos ha quedado un poco bombacho y cuando lo coloquemos en el cuerpo vamos con este hilo que dejamos al inicio a cerrar la abertura de atrás. ¿Listo, mis chicas y mis chicos? Vamos a dejar a un lado el pantalón y vamos a realizar la parte del tot y la blusa, o un pequeño totcito para la parte de arriba. Para comenzar la blusa o el tot vamos a realizarlo también con el hilo turquesa del pantalón y antes de iniciar nuevamente vamos a dejar una hebrita larga porque con ella vamos a coser nuestra blusa, nuestro tot por la parte de atrás al ubicarlo y colocarlo en el cuerpo. Y vamos a tejer 24 cadenas al aire. Cuando tengas las 24 cadenas al aire, desde la segunda cadena vamos a realizar 23 puntos bajos. Eso quiere decir que vamos a trabajar toda la tira de cadenas en punto bajo hasta terminar. Cuando termines la fila 1, vamos a trabajar subiendo con una cadena, girando el trabajo, la fila número 2. En la fila 2 comenzaremos tejiendo 6 puntos bajos. 2, 3,
4, 5 y 6. Seguido vamos a hacer una media vareta. Luego trabajaremos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Luego trabajaremos otra media vareta de esta forma y en el siguiente punto realizamos un punto deslizado o punto raso. Y volvemos a repetir lo que hicimos acá. Una media vareta, luego 3 puntos altos, 1, 2, 3, seguido otra media vareta y terminaremos la fila trabajando 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos deben de quedar la misma cantidad de puntos porque no hicimos aumentos ni disminuciones. Vamos ahora a darle el acabado y el terminado a nuestro tot, también ubicando las mangas. Vamos a trabajar una puntada llamada puntada cangrejo que ya les he enseñado en otros tutoriales cuando hemos trabajado otras prendas de vestir de otros muñequitos, otras princesas. Y se las voy a enseñar a continuación si no la han realizado anteriormente conmigo. Terminada la fila, vamos a realizar la puntada cangrejo tejiendo no hacia adelante ni volteando la labor, sino tejiendo hacia atrás, como un cangrejito, tejiendo hacia atrás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una cadena y un punto deslizado. Una cadena, un punto deslizado en el punto inmediatamente anterior a donde estamos ubicados. Vamos a trabajar una cadena. Y en el mismo punto donde estamos ubicados, en el último punto, vamos a introducir y haremos un punto deslizado. Traspasamos completamente hasta el final. Y así vamos a ir trabajando toda la fila. Ya hice uno, vamos a trabajar 5 puntos cangrejo. ¿Listo? Ya hice uno. Hacemos nuevamente una cadena. Y en el punto anterior, inmediatamente anterior, hacemos el punto deslizado. Van 2. Una cadena, en el anterior, punto deslizado. 3. Una cadena, en el anterior, punto deslizado. 4. Una cadena y en el punto anterior, un punto deslizado. Este sería mi punto cangrejo número 5. Si se fijan, da un terminado como una X o un bordito gruesito, muy lindo a nuestras prendas. Ya hicimos 5 puntos cangrejo, ahora vamos a trabajar 10 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí en la base vamos a saltarnos un punto y en el siguiente vamos a hacer el punto deslizado. ¿Listo? Vamos a ubicar las cadenas que nos queden derechitas y haremos el punto deslizado. Y seguimos trabajando, ya hicimos una manguita, seguimos trabajando el punto cangrejo. Vamos a trabajar ahora toda la parte del busto hasta llegar al punto deslizado del centro donde nos da esta hundidura en medio del busto. Así que voy a ir tejiendo una cadena y en el inmediatamente anterior un punto deslizado. Una cadena, un punto deslizado y así hasta llegar al punto deslizado de la fila anterior. Mire, ya llegué aquí, no voy a hacer la cadena. Llegué aquí donde realicé punto deslizado anteriormente. Allí voy a deslizarme hasta la parte baja, hasta el punto bajo de la primera fila y aquí voy a hacer un punto deslizado.
bien ajustadito. Me deslizo hasta el siguiente punto y también realizo punto deslizado allí. Bien ajustadito para que luego no se nos quede muy amplio. ¿Listo? Y no nos queden hebras ahí muy sueltas. Voy a sacarlo con mucho cuidado sin dañar el resto del tejido. Listo. Hago nuevamente cadena, punto deslizado en el siguiente, cadena, punto deslizado en el siguiente, cadena, y así voy a ir trabajando hasta llegar donde terminé los o media vareta, los puntos altos o media vareta. Aquí vuelvo y repito 10 cadenas al aire. 7, 8, 9, 10 y en la base me salto un punto y en el siguiente realizo punto deslizado y termino con puntada cangrejo hasta el final, igual que al inicio, 5 puntos para poder terminar ya la manguita y el tot. Así ha quedado ya terminado nuestro tot, nuestra blusita con un acabado muy precioso que es el acabado que le hicimos de la puntada cangrejo, muy hermosa. Y por detrás lo vamos a coser ese bordito y va a quedar de esta forma con sus manguitas allí en sus brazos. Quedó precioso, ¿verdad? Vamos ahora a dejar hasta acá el tutorial parte 1 donde ya trabajamos el cuerpo base, sus zapatos, su ropa, su vestuario y vamos a dejar hasta acá para que vayas adelantando toda esta parte. En la parte 2 que les subiré más adelante vamos a tener lo que es el cabello y sus accesorios ya para terminar y les hablaré un poquito de cómo vamos a coser y en qué parte vamos a coser, también cómo vamos a hacer el bordado de su rostro. Así que espero que les haya gustado y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise en los días siguientes cuando suba la parte 2 y podamos terminar nuestra princesita Jazmín. Así que nos vemos en la parte 2.